Saludos, bendiciones. En este día queremos compartir un texto que se encuentra en Romanos 8. Entonces queremos compartir un versículo nomás de Romanos 8. Entonces eh, vamos a empezar a leer y dice así su palabra. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, queremos aprender aquí algo, hay mucho que aprender, pero este por causa de tiempo no vamos a profundizar, pero hay dos cosas claras aquí que todo cristiano debe saber. Entonces, y también aquel que no es cristiano también debe saber. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Eh, el cristiano debe saber de que ya no hay condenación. Entonces, y el no cristiano debe saber de que sí hay condenación. Entonces son dos cosas que no podemos ignorar. Entonces, de aquellos que no han venido a creer en Cristo, entonces van a ser condenados un día. Pero aquellos que vienen a creer en Cristo, la condenación ha terminado. O sea, ya no habrá condenación. Es lo que el texto está diciendo claramente. Entonces, pero el punto es de que es para los que están en Cristo Jesús. Entonces, y eso es muy profundo y eso es una enseñanza muy profunda. Entonces, pero eh, probablemente hay muchas personas que creen que están en Cristo solo porque dicen creer en Cristo. Pero no se trata solo de profesar una fe, solo decir yo creo, o solo porque voy a tal iglesia y hago tales cosas, eso no me hace estar en Cristo Jesús. Entonces, porque lo que dice el versículo, lo que evidencia a aquellos que están verdaderamente en Cristo, es lo que dice, lo que sigue el versículo, la segunda parte del versículo. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, hay una diferencia, porque muchos dicen hoy en día que creen en Cristo y que son cristianos y que son salvos. Entonces, pero hay una evidencia de eso. Entonces, y la evidencia es de que aquellos que no están en Cristo, dice, andan conforme a la carne, y los que están en Cristo andan conforme al Espíritu. Entonces, porque aquí el versículo dice que los que no andan conforme a la carne, hablando de los cristianos no deben andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, ¿cómo saber entonces si yo ando conforme a la carne o si ando conforme al Espíritu? Porque estas dos cosas no pueden estar juntas. No puede decir una persona, yo soy cristiano, ya no hay condenación, yo estoy en Cristo. Entonces, pero andar en la carne, por ejemplo. Y eso lo vamos a ver en Gálatas. Entonces, la misma Biblia va a hablar respecto de aquellos que andan en la carne y de aquellos que andan en el Espíritu. Entonces, si tú profesas una fe y tú dices creer en Cristo y y profesas ser cristiano, pero si andas en estas cosas que va a hablar Gálatas 5:16 en adelante, entonces la realidad es que no eres cristiano y necesitas venir en arrepentimiento y creer el Evangelio de Cristo y empezar a andar conforme al Espíritu. Porque dice Gálatas 5:16, digo pues, anden conforme al Espíritu. Está hablando aquí la palabra de Dios a personas cristianas que dicen ser cristianas. Digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne, lo mismo que está allá. Si andamos conforme al Espíritu, no van a haber deseos de la carne. Entonces dice el versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Claramente dice.
Entonces, y el espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Ahora, ahí está, ha dejado claramente aquí el pasaje de que estas cosas son contrarias. Los deseos de la carne son unas y los deseos del Espíritu Santo son otras. Y estas cosas no pueden estar las dos al mismo tiempo en una persona que dice ser cristiana. Entonces, ahora, ¿cuáles son los deseos de la carne? Y vamos a ver lo que dice el versículo 19 de Gálatas 5 para ver cuáles son los deseos de la carne. Y si estamos viviendo en estos, pues lo que necesitamos es venir arrepentidos delante de Dios y confesando estos pecados delante de Dios para que Él nos perdone y nos libre de la condenación. Dice el versículo 19, ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Y dice, las cuales son, y aquí van, inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Contra tales cosas les advierto, contra las cuales cosas les advierto, como ya se los he dicho antes, que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, los que practican todas estas cosas son cosas que no son difíciles de entender, no necesitamos explicarlas una por una para saber qué es inmoralidad, qué es impureza, qué es sensualidad, qué es idolatría, etcétera, etcétera. Entonces, y dice al final, si somos cristianos, dice, les advierto, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Entonces prácticamente están condenados, no han sido liberados de la condenación de lo que dice Romanos 8:1. Entonces están condenados. Entonces no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué razón? Porque andan estas cosas. Ya puede ser una persona, yo soy cristiano, o yo fui cristiano, eh, yo hago tales cosas, yo voy a la iglesia, entonces, pero si andan estas cosas, entonces lo que está haciendo es yendo camino a la condenación. Entonces, ahora vemos cómo verdaderamente anda una persona que ha sido librado de la condenación. Cómo es que debe andar esta persona. Y vamos a ver la otra parte, o sea, vimos la parte de los deseos de la carne, de andar, por ejemplo, como vemos cómo es una persona que anda en la carne, pero ahora vemos cómo es una persona que anda en el espíritu. Entonces dice, pero el fruto del espíritu es, y empieza, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, y ahí está. Si yo digo, ya no hay condenación para mí, entonces debo andar, como dice, en el fruto del Espíritu Santo. Debo andar en el Espíritu Santo. Pero si digo, ya no hay condenación, pero ando en deseos de la carne, entonces lo que estoy es siendo engañado, porque la Biblia es clara. O andas en el Espíritu o andas en la carne. Entonces estas dos cosas no pueden estar en una persona que dice que es cristiana. Entonces, esto es lo que queríamos compartir el día de hoy. Entonces, porque debemos andar conforme al Espíritu, si verdaderamente hemos nacido de nuevo. Y me quedo con lo que dice el versículo 24. Pues los que son de Cristo, y hace lo mismo que dice en el versículo 1 de Romanos 8, para los que están en Cristo, dice, es lo mismo. Y dice, los que son de Cristo, aquí en Gálatas 24, versículo 24, dice, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, porque ciertamente un día
si somos cristianos, fuimos esas personas de los versículos anteriores que andábamos conforme a la carne, pero cuando venimos a creer el Evangelio, venimos en arrepentimiento de todas esas cosas que nos hablan anteriormente, y dice, los crucificamos juntamente con Cristo y los sepultamos juntamente con Cristo para resucitar en vida nueva juntamente con Cristo. Entonces, porque dice Gálatas 2:20 de que de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. 1 Corintios 5:17, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, ese es el devocional de hoy. Entonces espero sea de mucha edificación y animar a todos aquellos hermanos que han venido en arrepentimiento y han creído el Evangelio a andar y vivir conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Entonces, salud, bendiciones, y esperamos pronto volver a compartir algo otro pequeño devocional.